San Miguel de las Sombras, la verdad oculta. Capítulo primes, el pacto silencioso. El pueblo de San Miguel de las Sombras no era solo conocido por sus casas antiguas y calles empedradas, era una cicatriz en el mapa, un lugar donde el tiempo parecía haberse roto. La leyenda de las brujas que aparecían y desaparecían sin dejar rastro no era un susurro, era la niebla fría y persistente que se agarraba a los tejados y se colaba en los sueños. Se decía que esas desapariciones no eran solo de las brujas, eran de almas que, por curiosidad o mala suerte, se cruzaban en su camino. Clara Vidal, una joven periodista especializada en fenómenos paranormales, no era escéptica, era una coleccionista de sombras. Creció escuchando la historia de su abuela, oriunda del pueblo, quien murmuraba sobre la danza de la luna rota y cómo, en las noches de plenilunio, las brujas tejían un velo entre el mundo y el otro lado. Pero la abuela siempre terminaba con el mismo consejo aterrado: no busques lo que no quiere ser encontrado, Clara. La magia en San Miguel no es un truco, es una boca que mastica almas. A pesar de la advertencia grabada a fuego, la llegada de una carta anónima, escrita en un papel que olía a tierra húmeda y ceniza antigua, actuó como un anzuelo en su psique. Si quieres la verdad, ven a San Miguel, ellas te esperan. La niebla se levantará en la víspera del eclipse. La mención de un eclipse era clave. Su abuela había asegurado que solo bajo esa sombra total, cuando la luna devoraba al sol, el velo era lo suficientemente delgado como para que las brujas pudieran actuar libremente. El viaje fue una espiral de inquietud. Cuanto más se acercaba a San Miguel, más denso se volvía el aire, más profundas las sombras. Al llegar, notó que el pueblo no tenía vida, estaba conservado. Los habitantes, figuras esqueléticas de rostros pálidos y ojos hundidos, evitaban el contacto visual. Sus bocas decían: son solo cuentos para asustar a los niños, forastera. Pero sus ojos, fijos y aterradores, gritaban una verdad oculta, un pacto silencioso. Clara se hospedó en la única posada abierta, el descanso de la viuda, regentada por una mujer tan anciana que parecía tallada en la misma piedra de la montaña. Esa noche, Clara revisó sus notas. El bosque cercano, conocido como el Corazón Muerto, era el epicentro de la leyenda. Se decía que allí no solo se reunían, sino que se alimentaban. Buscó en la biblioteca del pueblo, un lugar polvoriento y casi vacío, y encontró un único tomo encuadernado en cuero áspero, sin título. Las páginas, amarillentas y frágiles, contenían dibujos perturbadores, figuras femeninas de cuerpos retorcidos, con alas de lechuza y ojos brillantes, bebiendo de cuencos que parecían cráneos. Debajo de un grabado especialmente grotesco, que mostraba a una bruja desprendiéndose de su piel como una serpiente, una única frase estaba escrita a mano: el conocimiento no es poder, es una prisión de carne. El portal se abre con la sangre, se cierra con el miedo. El corazón muerto lo pulsa. El día de la víspera del eclipse llegó, y con él una densa niebla verde esmeralda que envolvía el pueblo, haciendo que las luces de las pocas farolas parecieran ojos demoníacos. Decidida a enfrentar la oscuridad, Clara se armó con su cámara, una vieja Polaroid que su abuela le había regalado, alegando que el flash asusta a los malos espíritus, y se adentró en el Corazón Muerto. El aire dentro del bosque era viscoso y frío, un aliento helado que penetraba hasta los huesos. El silencio era total, absoluto, roto solo por el sonido de su propia respiración agitada. Caminó guiada por una intuición febril hasta que lo vio. En un claro circular, rodeado de árboles nudosos que parecían rezar en agonía,
Luces titilantes danzaban en el aire. No eran velas ni linternas, eran esferas bioluminiscentes de un color rojo oscuro, como si la sangre coagulada emitiera luz. Al acercarse, el horror y la fascinación se mezclaron en una náusea helada. El círculo estaba formado por 11 mujeres, pero no eran ancianas ni feas como decían los cuentos. Eran de todas las edades, pero todas compartían una belleza antinatural y una palidez cadavérica. Vestían túnicas oscuras bordadas con símbolos que parecían moverse a la luz incierta. Cantaban, pero no en una lengua humana. Era un gorgoteo gutural, una vibración baja que resonaba en el pecho de Clara, no en sus oídos. En el centro del círculo, sobre una roca plana cubierta de musgo negro, había un cuenco humeante y, lo más aterrador de todo, un pequeño bulto envuelto en tela blanca que parecía latir. Clara se agachó tras un tronco, sintiendo que su corazón iba a destrozarle las costillas. Levantó la cámara con las manos temblando y disparó el flash. El destello blanco hizo que las mujeres detuvieran su canto abruptamente. La luz reveló que sus ojos eran completamente negros, pozos vacíos que absorbían la poca luz del entorno. Una figura, la más alta y con un aura de autoridad helada, se giró lentamente. No tenía más de 30 años, con cabello color azabache trenzado con huesos diminutos. Su sonrisa no era de bienvenida, sino de depredador que ha acorralado a su presa. «Sabíamos que vendrías, Clara Vidal», dijo la mujer. Su voz no era meliflua, sino un silbido áspero, como hojas secas arrastradas por un viento invisible. «Tu sangre tiene la resonancia de tu abuela, la desertora. Has sido elegida, pero no para aprender, sino para reparar». Extendió una mano huesuda, no en invitación, sino en un gesto de mando ineludible. Clara, paralizada por la combinación de un terror atávico y la revelación del destino de su abuela, sintió una fuerza magnética tirando de ella hacia el círculo. Su voluntad se desmoronó, su escepticismo se pulverizó. Dio un paso, luego otro. «¿Quieres conocer la verdad?», insistió la bruja, sus ojos negros brillando con una luz interna. «La verdad es una sombra que solo nosotros podemos levantar». Clara, impulsada por un pánico irracional y la necesidad periodística de una última foto, asintió, las palabras atascadas en su garganta. Justo en ese instante, el pequeño bulto del centro se movió y Clara vio una diminuta mano pálida asomarse, un dedo buscando el aire. Las 11 mujeres comenzaron a danzar de nuevo, pero esta vez la danza era frenética, los cantos una cacofonía que desgarraba el aire. La tierra bajo los pies de Clara se calentó y una grieta se abrió en el centro del claro, de la cual emanó un olor a azufre y metal oxidado. El mundo se curvó, los árboles se inclinaron y las esferas rojas giraron a su alrededor a una velocidad vertiginosa. El cielo visible a través de las copas de los árboles se tiñó de un púrpura enfermizo. Clara no cayó en la grieta, fue succionada, arrastrada por una fuerza invisible a través del círculo. Lo último que sintió fue el toque helado de la mano de la bruja en su frente, el susurro diabólico en su oído. «Bienvenida al otro lado, niña de la sangre de Lázaro. La lección de tu abuela debe terminar». Cuando Clara abrió los ojos, no estaba en el corazón muerto. Estaba flotando en un vacío iridiscente, un lugar lleno de colores y sonidos que su mente no podía catalogar sin desintegrarse. El aire no era aire, sino una sustancia pulsante. Una voz que no venía de la boca de nadie, sino de la estructura misma de la realidad, vibró en su interior. Las brujas no son guardianas de conocimiento antiguo. Son los vestigios de un parásito cósmico,
un hambre que se alimenta del tiempo y la memoria. ¿Y tú? Tú eres el anfitrión más reciente. A su alrededor flotaban fragmentos de objetos mundanos, un reloj de bolsillo detenido, un broche de cabello oxidado, una tarjeta de identificación de policía, y lo que parecían ser copos de nieve que al acercarse Clara reconoció con un terror que congeló su alma. Eran recuerdos, memorias cristalizadas de las personas que habían desaparecido en San Miguel, extraídas y conservadas. Clara Vidal había llegado buscando la verdad, había encontrado la realidad, y esa realidad era un horror que la despojaría de todo, incluso de su propia identidad. La única pregunta que flotaba en ese vacío, resonando con el terror de las almas cristalizadas, era: ¿cuánto tiempo tardaría en convertirse ella misma en otro fragmento brillante en el abismo? Capítulo 2. El archivo del miedo profundo. El lugar al que Clara había sido arrastrada no tenía nombre en lenguaje humano. Era la hechura, un espacio extradimensional, ni físico ni onírico, que servía como el archivo y la despensa de las brujas de San Miguel. Flotaba en una atmósfera de neón enfermo y éter frío. Las brujas, o las 11, como se autodenominaban, lo llamaban el patio trasero de la realidad. Clara se encontró de pie, o sintiendo que estaba de pie, ya que no había suelo real, sobre una superficie que se sentía como arena helada y polvo de hueso. A su alrededor, la escena era un tapiz de pesadilla barroca. Los fragmentos que había visto al ser succionada no eran copos de nieve, sino millones de memorias humanas, cristalizadas en formas geométricas perfectas, cubos de terror, esferas de alegría perdida, pirámides de dolor. Eran el archivo del miedo profundo, la verdad esencial de San Miguel de las Sombras. La bruja de cabello oscuro, cuyo nombre en el mundo de la hechura era Malvina, se materializó frente a Clara. Ya no vestía una túnica, su cuerpo parecía compuesto por sombras tejidas y sus manos terminaban en garras afiladas. En su cuello, Clara notó un colgante hecho con el cristal de memoria más grande y brillante de todos. «Esto, Clara», siseó Malvina, señalando con un movimiento lento y regio el vasto archivo. «Es lo que la humanidad llama alma, pero para nosotros es energía. Es la moneda con la que compramos nuestra existencia. San Miguel es solo un faro y el eclipse un interruptor». El terror se licuaba en la garganta de Clara, impidiéndole gritar, pero la urgencia del periodismo era más fuerte que su instinto de huida. ¿Mi abuela? ¿Por qué mencionó la desertora? Malvina soltó una risa áspera que sonó como vidrio roto. Tu abuela, Lázaro Vidal, era una de las 12, Clara. Su linaje nos sirve desde que el primer sol se apagó. Ella fue la elegida para custodiar el umbral, el niño en el centro del claro, el motor que bombea la hechura a San Miguel. Clara recordó el bulto que parecía latir, la diminuta mano pálida. Un escalofrío de un horror nuevo, más allá de la brujería, la recorrió. ¿Qué? ¿Qué es ese niño? No es un niño, es el umbral, el vínculo. Es la forma que le dimos a la conciencia del lugar, un catalizador. Pero Lázaro, tu abuela, ella se enamoró de un mortal y en un acto de estúpida piedad intentó cerrar el vínculo. Robó una de nuestras herramientas y huyó, pero no sin antes dejarnos un terrible regalo. Su huida nos costó décadas de inanición. Malvina se acercó, sus ojos negros fijos. El tiempo corre diferente aquí. Tu abuela murió en tu mundo, pero aquí su condena es eterna. Y ahora tú estás aquí para pagar su deuda. Eres el reemplazo. Malvina le explicó el terrible proceso con una frialdad académica.
Las brujas no desaparecían en San Miguel. Usaban un hechizo de descorporeización para entrar en la hechura y alimentarse. La energía de las almas que flotaban, las víctimas de San Miguel a lo largo de los siglos, les permitía existir simultáneamente en dos planos. El eclipse era el único momento en que podían traer un anfitrión completo, un cuerpo fuerte, al otro lado. Mientras Malvina hablaba, el suelo arenoso comenzó a vibrar. Un aullido tan profundo que no podía ser humano se elevó de las profundidades del archivo. El sonido era puro miedo. El umbral está hambriento, se impacientó Malvina, y pronto serás parte de su dieta o serás la boca que le da de comer. El pánico de Clara se convirtió en una lucidez desesperada. Vio su vieja cámara fotográfica tirada cerca, su única arma en este limbo. Recordó las palabras de su abuela. El flash asusta a los malos espíritus. ¿Y si me niego a ser el anfitrión?, preguntó Clara, levantando el tono de su voz para que el miedo no la ahogara. Malvina sonrió, una mueca inhumana. Entonces nos tomaremos la energía directamente de tu alma, lentamente, hasta que no quede más que un cristal. Mira. Malvina señaló con su garra hacia una pared que parecía hecha de espejos rotos. Clara miró y sintió que el poco cordura que le quedaba se escapaba. En el reflejo vio a su abuela, Lázaro Vidal. No estaba muerta, estaba encerrada dentro de un pilar de cristal, su rostro contorsionado por una agonía sin fin, con las manos pegadas a las paredes de su prisión. Su boca se movió, sin emitir sonido, pero Clara escuchó en su mente. La Polaroid, la luz, el espejo. Rompe el umbral, no a ellas. El grito del umbral se hizo más cercano y la arena de hueso tembló con violencia. Un desgarro apareció en la atmósfera de neón y por él asomó una criatura. No un demonio ni un espectro, sino una forma, una amalgama de tentáculos y ojos múltiples que giraban sin cesar. Era el umbral liberado de su forma infantil, una conciencia cósmica de puro apetito. «Demasiado tarde», exclamó Malvina, elevándose en el aire. «El umbral te quiere ahora, Clara. Siente el verdadero miedo». El umbral se abalanzó sobre Clara, su cuerpo amorfo proyectando un frío que prometía la aniquilación del alma. Justo antes de que el horror la alcanzara, Clara, con una fuerza que no sabía que poseía, tomó la Polaroid. Dirigió el lente hacia el colgante de Malvina, el cristal de memoria robado. «¡La luz! ¡El espejo!», apretó el botón. «¡Flash!». La explosión de luz blanca rompió la oscuridad de la hechura. No era luz común. Era el reflejo de la hechura sobre sí misma, pura energía plasmada por la química de la vieja cámara. El efecto fue devastador. Malvina gritó un sonido de agonía que destrozó el aire. El cristal en su cuello se agrietó y la bruja cayó como un títere con los hilos cortados. El umbral detuvo su avance, sus ojos múltiples intentando absorber la luz, sin éxito. La energía del flash pareció rechazarlo. Clara no esperó. Corrió hacia el pilar de cristal que contenía a su abuela. Las otras brujas, paralizadas por el impacto del flash, o quizás incapaces de moverse sin la coordinación de Malvina, eran figuras estáticas. «Abuela, ¿cómo salgo de aquí?», susurró Clara, golpeando el cristal con las manos. La abuela, Lázaro, forzó una mueca de agonía y sus labios se movieron dentro del cristal. Clara escuchó el mensaje, claro y urgente, resonando en su mente. «¡El espejo de la viuda! ¡Rompe el reflejo! ¡Corre, mi niña!». El umbral, recuperándose de la ceguera temporal, se deslizó hacia ella, su forma creciendo, las garras listas para desgarrar. Clara sabía que si no huía en ese instante, se convertiría en un fragmento de cristal. Corrió sin mirar atrás,
pasando por un vórtice que se había abierto en el punto exacto donde se había dado el flash. Se lanzó al vacío, sintiendo el aliento frío y pútrido del umbral sobre sus talones. Cuando su cuerpo chocó contra algo sólido, un dolor agudo la obligó a toser. Abrió los ojos. Había regresado. Estaba tirada en el piso de la posada, el descanso de la viuda. El aire ya no olía a azufre, sino a humedad y madera vieja. La anciana posadera, o una manifestación de ella, estaba de pie en la entrada, sus ojos, tan negros como los de Malvina, brillando con odio. «¿Pensaste que podrías escapar del archivo, niña?», siseó la anciana, y Clara se dio cuenta de que la posadera era otra de las 11, quizás la más antigua. «Pero la hechura te marcó. Estás en la jaula de Lázaro, y ahora el umbral te busca». Clara se puso de pie, su mano inconscientemente buscando la cámara. Vio un gran espejo de plata oxidada colgado sobre una vieja chimenea. «El espejo de la viuda rompe el reflejo». La anciana corrió hacia ella con una velocidad antinatural, sus manos transformándose en garras que no eran de sombra, sino de hueso real. Clara esquivó el ataque, se lanzó a un lado y arrojó la vieja Polaroid con todas sus fuerzas. La cámara se estrelló contra el centro del espejo. El vidrio se hizo añicos, pero lo que Clara vio en el cristal roto no fue su propio rostro. Fue la imagen fugaz del bosque, el claro circular y el umbral que en ese instante exacto parecía intentar atravesar el reflejo. Cuando el espejo se rompió por completo, el cuerpo de la anciana se convulsionó. Un grito, no de la mujer, sino de una criatura distante, resonó en toda la posada. Una sombra negra se desprendió de la anciana, dejando el cuerpo arrugado y sin vida. La sombra se disolvió en el aire. Clara salió corriendo de la posada, sintiendo la punzada del umbral en su mente, como un arpón invisible. Supo que la hechura se estaba cerrando, pero que las 11 no se darían por vencidas. Su abuela había sido condenada por desertar. Ella, Clara, sería condenada por conocer. Afuera, la niebla verde esmeralda se había disipado, reemplazada por un cielo que comenzaba a teñirse con los colores grises del amanecer. El pueblo estaba de nuevo silencioso, pero el pacto se había roto. Los aldeanos que ahora salían, con sus rostros pálidos y ojos hundidos, la miraban. Ya no la evitaban. Sus miradas eran acusadoras, llenas de resentimiento. Clara Vidal ya no era una forastera. Era el catalizador que había puesto en peligro su terrible, pero seguro, silencio. El final no estaba en San Miguel, estaba en lo que su abuela había robado de la hechura. Clara tenía que encontrarlo antes de que las brujas la atraparan. La verdad era que no había despertado de la pesadilla, solo había cambiado de habitación. Capítulo 13. El legado de Lázaro. El sol se levantó sobre San Miguel, pero su luz era incapaz de disipar la sombra que ahora se había instalado en el corazón de Clara. La rotura del espejo de la posada, un antiguo conducto para la vigilancia de las brujas, había ganado tiempo, pero también había encendido una ira fría en las 9 restantes. El pueblo, antes silencioso, ahora bullía con una hostilidad dirigida. Los aldeanos, esclavizados por el pacto silencioso y que temían el retorno del hambre del umbral, veían a Clara como la causa de su inminente castigo. Clara corrió, dejando atrás la posada, sus oídos llenos del eco del umbral y las palabras de su abuela, el espejo de la viuda. «¡Corre, mi niña!». Sabía que no podía abandonar San Miguel. Las brujas habían marcado su alma en la hechura. Su única esperanza residía en el objeto que Lázaro, su abuela, había robado: el legado. Se dirigió a la única casa que su abuela poseía en el pueblo,
una cabaña olvidada en las afueras que la gente evitaba. Al llegar, la encontró tal como la recordaba de su infancia, pequeña, cubierta de musgo y con una gruesa capa de sal esparcida alrededor de su perímetro, una defensa rudimentaria contra los espíritus y, evidentemente, contra sus antiguas compañeras. Dentro, el aire era espeso y olía a hierbas secas y miedo añejo. Clara buscó frenéticamente. El objeto debía ser algo que pudiera dañar o sellar el umbral, algo de poder real. Revisó armarios llenos de libros de botánica y grimorios incompletos, hasta que sus ojos se posaron en una vieja caja de madera tallada, oculta bajo una tabla suelta del suelo. La caja estaba cerrada con un candado oxidado. Clara forzó la cerradura con una horquilla y al abrirla encontró lo que parecía ser una baratija sin valor, un simple dedal de plata, manchado y viejo. ¿Esto es todo?, se preguntó con desesperación. ¿Un dedal contra la aniquilación cósmica? Pero al tocar la plata, una descarga de energía helada le recorrió el brazo. El dedal no era un objeto mundano, era una reliquia, y al sostenerlo, las memorias de su abuela se precipitaron en su mente. Lázaro en la hechura, tejiendo la red de energía del umbral. El dedal, la herramienta que concentraba el poder del telar dimensional. El dedal de plata no era una herramienta para coser, era un amplificador de la voluntad, capaz de retejer o deshacer los puntos de anclaje entre la hechura y la realidad. Lázaro lo había robado para intentar deshilachar el pacto. En ese instante, Clara escuchó el sonido. No era un grito ni un susurro, sino un silbido agudo que venía de las afueras. Un sonido que significaba la aproximación de las 9 brujas en su forma de lechuzas gigantes y negras, sus verdaderas formas de desplazamiento entre planos. Clara tenía que actuar. El dedal era el legado, pero necesitaba un plan. Recordó la última parte de la carta. La niebla se levantará en la víspera del eclipse. El eclipse era el portal, y solo una cosa podía detener un portal: un contrapeso. Salió corriendo de la cabaña con el dedal de plata apretado en la mano. Las lechuzas negras ya sobrevolaban la zona, sus ojos amarillos como faros en la semioscuridad de la mañana. Se dirigió al único lugar de San Miguel que resonaba con el mismo poder que el umbral, el lugar donde había encontrado a las brujas por primera vez, el corazón muerto. La persecución fue un horror tangible. Las brujas, ahora en forma de enormes aves depredadoras, descendían en picada, rasgando el aire. Clara esquivaba, corriendo a través de las estrechas calles empedradas, escuchando el aleteo demoníaco cada vez más cerca. Un par de veces, un ala rozó su hombro, dejándola con una quemadura fría y punzante. Llegó al claro del corazón muerto justo cuando el cielo, inexplicablemente, se oscureció de nuevo. No era la noche, era el efecto residual del eclipse, la ventana que aún mantenía el velo de la realidad delgado. Las 9 brujas aterrizaron y el aire se desgarró con un olor a humedad y magia. Volvieron a tomar sus formas humanas, Malvina a la cabeza, con un tajo oscuro en su cuello, donde antes estaba el cristal robado. El dedal, siseó Malvina, su voz llena de rencor. La traición de Lázaro te condena, Clara. Entrega el legado y tu muerte será rápida. Resiste y el umbral te masticará por siglos. Las otras 8 formaron un semicírculo alrededor de Clara, sus ojos negros fijos. El suelo del claro, la roca plana, vibraba. El umbral estaba siendo invocado de nuevo. Mi abuela no cometió traición, dijo Clara, levantando el dedal. El objeto brilló débilmente bajo la extraña luz. Ella cometió piedad, y la piedad es lo que va a sellar su hambre. Clara no era una bruja,
No sabía tejer la realidad, pero sabía que el umbral era un vacío que absorbía energía, y sabía que las brujas necesitaban el dedal para tejer el umbral de vuelta a una forma controlable. En lugar de intentar tejer, Clara hizo lo único que la hechura no podía asimilar: un acto de sacrificio total que no generaba miedo, sino una fuerza opuesta. Apuntó el dedal hacia el centro de la roca, donde comenzaba a formarse una grieta oscura. ¡Atrápenla!, gritó Malvina, y las brujas se abalanzaron. Clara no cerró los ojos. En el último instante, en lugar de usar el dedal para tejer una barrera, lo usó para amplificar su propia voluntad. Concentró su mente en el único pensamiento puro que le quedaba: el recuerdo de la sonrisa de su abuela, de su amor. La única cosa que no era miedo en todo San Miguel. Con esa fuerza golpeó el dedal contra la roca. No buscó el poder mágico, sino la ruptura. El dedal se incrustó en la roca y una explosión de luz azul y blanca estalló. Pero no fue una explosión de energía destructiva, fue una explosión de paz pura y helada. La luz azul se expandió, no quemando, sino congelando el aire. Las brujas cayeron al suelo, sus cuerpos paralizados, atrapados en la luz. El umbral, que comenzaba a asomar por la grieta, detuvo su avance. La luz azul era un veneno para la criatura del miedo, una fuerza que no podía devorar. Clara, exhausta y al borde del desmayo, vio cómo la roca absorbía el brillo. El dedal, clavado en el centro, actuaba como un faro invertido, sellando la conexión entre el claro y la hechura. Las brujas estaban atrapadas en una parálisis temporal, sus ojos negros llenos de rabia impotente. Malvina, forzando las palabras, siseó: «No puedes sellarnos. El umbral te buscará eternamente. San Miguel te escupirá». Clara se tambaleó hacia atrás, el aire volviendo lentamente a la normalidad. El silencio regresó al corazón muerto. Esta vez, no el silencio de la espera, sino el de la paz forzada. Al amanecer, Clara abandonó San Miguel. Los aldeanos la observaban desde sus ventanas, sus rostros confusos. El pacto estaba roto, las brujas en animación suspendida. Pero el umbral no había sido destruido, solo sellado. Clara regresó a la ciudad intentando retomar su vida, pero sabía que había cambiado. La magia era real, pero el terror lo era más. Se publicó el artículo, una confusa historia sobre un culto de mujeres que practicaba la brujería. Nadie creyó la verdad de la hechura. Ella se convirtió en una sombra, siempre mirando por encima de su hombro. Las brujas habían desaparecido y ella sabía por qué. Estaban hibernando, esperando a que el dedal perdiera su poder o a que un nuevo eclipse abriera la puerta. Pero Clara Vidal no sonreía. Su magia no era de conocimiento, sino de trauma. Se sentaba en su apartamento, a salvo del terror de San Miguel, con una cicatriz helada en su hombro. Las desapariciones de las brujas eran un ciclo que ella había interrumpido, pero no terminado, porque a veces, por las noches, al cerrar los ojos, no veía la oscuridad. Veía un vacío iridiscente y un millar de cristales de memoria flotando. Y en el silencio de su mente, escuchaba el susurro del umbral, ya no aullando, sino esperando a que el legado de Lázaro fallara y que Clara se uniera al archivo del miedo profundo. Fin.